permitido que cada uno de nosotros podamos respirar tu aire, Padre, podamos ver el día de hoy. Y en tu gracia y misericordia tú has puesto en nuestro corazón el estar aquí, para compartir con nuestros hermanos en la fe, para ser edificados, para ser amonestados con tu palabra, Padre, para gozarnos en ti, Padre. Guarda nuestras palabras, Señor, que la palabra sea tu palabra la que se exprese hoy, Padre. Gracias porque tú usas tu palabra santa en bocas de pecadores, Padre. Guárdanos, Señor, en este día. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. No sé si todos están de acuerdo de que dice que cuando el Señor mandó a que predicaran la palabra de Dios, es todo el concepto de la palabra de Dios. No solamente es una parte, o la que más nos gusta y así. Y a veces tenemos libros que llevan el nombre de un autor que el Señor utilizó, pero dentro de ese libro hay personajes que también el Señor utilizó. Pero al final de cuentas, la gloria es del Señor. Todo lo que esos personajes hicieron y quizás lo que ellos aguantaron, las vicisitudes y los problemas, fue porque el Señor así lo quiso. Estuve hablando con un amigo y le dije, pero de este tema casi nadie habla. Y él quedó de acuerdo conmigo y dice, wow, sí, es verdad. Y yo lo quiero invitar al libro de Daniel. Sabemos todos quién es Daniel, pero también hay unos personajes ahí que fueron ungidos igual que Daniel. Y quiero que vayamos al capítulo 3. Esta vez vamos a leer el capítulo entero. No lo voy a leer de una vez, pero sí lo vamos a estar leyendo hasta llegar a los puntos que yo quiero. Y aquí es que yo quiero que veamos la confianza que debemos tener en el Señor. Yo voy a hablar de la confianza de Ananías, que se le puso Sadrach, a Misael, que le llaman como Mesac, y a Azarías, que le llaman como Abednego, siendo su compañero Daniel también, pero ellos tuvieron la misma unción por el Señor. Entonces, vamos a leer desde el capítulo 3, del versículo 1 hasta el 12, y después vamos a ver por qué se le cambiaron esos nombres a esos personajes, y para verificar la fe de ellos en el Señor y por qué ellos tomaron esas decisiones. Si vamos al versículo 1 al 12. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de la provincia para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se reunieron los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias de la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Y el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente.
Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego, y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ahora, ahí vemos los tres personajes de los que yo le iba a hablar: Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora vamos a Daniel para saber de dónde vienen esos tres personajes. Y si cuando empezamos Daniel 1, del 1 al 7, podemos ver una parte de quienes eran ellos. Dice Daniel 1, del 1 al 7: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, es decir, la asaltó, la acorraló. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajeran de los hijos de Israel. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean quiénes son esos tres personajes: del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos o capaz o aptos o útil para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración, o es decir, una porción, una cantidad para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentare delante del rey. Entre estos estaban, ahí van los personajes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso por nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Es decir, podemos ver, ellos eran 4, pero vamos a hablar de 3. Vamos a ver por qué estaban separados los 4 que empezaron, pero a esos el Señor era del linaje de los príncipes, eran ellos, era de buena altura, sin tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, eran sabios en ciencia y de buen entendimiento, y lo encontraron capaz a los 4 de estar en el palacio. Después, más adelante, en el mismo capítulo 1, desde el 17 al 20, sigue hablando de estos 4 personajes. Dice: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos estos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Son los 4 jóvenes y tienen las mismas características en todo. Ahora, cuando vamos a ver en este capítulo por qué ellos estaban separados, Daniel y los 3, porque se le hicieron una pregunta aparte, y es algo de lo que yo quiero traer, que no importa lo que nosotros tengamos líderes, tengamos nuestros pastores, nosotros tenemos que dar nuestra identidad de que tenemos la confianza en el Señor, sea donde sea que estamos. No tenemos que estar, ellos no estaban con Daniel, pero ellos tenían la confianza en el Señor. Sin estar con un líder, fue un líder. Dice en mismo Daniel 2:49, para ver por qué ellos estaban separados. Dice: por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a estos 3 jóvenes, a Sadrach, Mesach y Abednego, y mientras que Daniel estaba en la corte del rey. Yo lo que quiero que vayamos hilarizando el por qué, la dedicación, el conocimiento que el Señor le dio, que no se le dio tacha alguna, y por qué la respuesta cuando vamos a ver este texto del capítulo 3, que ellos fueron echados al horno de fuego. Entonces,
En este capítulo yo lo voy a desarrollar en 4 puntos, que es la conspiración que se levanta en contra de los hijos de Dios, la fe en Dios, es decir, defensa de tu fe, la prueba de tu fe y el resultado de tu fe. Entonces, en el primer capítulo, en el primer título de la conspiración en contra de los hijos de Dios, lo vamos a ver del 1 al 12. Y ya leímos que Nabucodonosor se hizo una estatua de oro y fueron esas personas a decirle que ellos no adoraron la estatua de oro. En primer lugar, si vamos todo y vemos el capítulo 3, desde el versículo 1 al 12, podemos contemplar aquí la presunción o arrogancia del rey. Y al mismo tiempo los seguidores, que eran arrogantes, que solo estaban esperando los beneficios que el rey le daba. Pero el rey Nabucodonosor estaba empeñado en demostrar que no había nada ni nadie por encima de él. Y por ende invita a todos aquellos de alta jerarquía para que observen su obra maestra, la estatua de oro. Y aquí podemos ver en ese tiempo un pueblo plagado de idolatría, con un rey primeramente orgulloso, autoritario y alejado del Señor. Se estaba exaltando el hombre antes que a Dios, y el Señor no era el eje central de sus acciones. Es decir, ellos no tenían en cuenta los principios establecidos por Dios a una nación sin principio y mal agradecida. También en estos 12 versículos se puede observar esas personas de las que quieren siempre estar en primer lugar para ser visto y sentir autoridad sobre unas personas indefensas. Es decir, en mi país se le llama tumbapolvo, en México le dicen tumbasaco, ¿no? Algo así, y le dicen a aquellos que quieren siempre estar ¿cómo? Sí, muchas palabras. Ninguna de esas personas tenía en consideración, hermanos, los preceptos de Dios y solo pensaban en ganar posiciones ante el rey. Estos 3 jóvenes aquí, Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron de la manera como lo hicieron Pedro y los apóstoles mucho tiempo después en Hechos 5:29. Estos jóvenes no callaron al hablar de la verdad del Evangelio, como lo hicieron Pedro y los apóstoles estando encarcelados. Ellos dijeron, al sumo sacerdote le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estas personas en autoridad y con posiciones terrenales en alta esfera nunca pusieron a Dios en primer lugar, sino su propio ego y la aprobación de los hombres. Ellos no reprendieron al rey por los actos de autoproclamarse un Dios para que sea exaltado. En este caso, el becerro de oro, que era una expresión de lo grande que él se sentía y pensaba que él merecía la gloria. Sadrach, Mesach y Abednego no aprobaron esta herejía y se mantuvieron íntegros en obediencia a Dios, teniendo confianza en el Salvador. Y tenemos que saber, hermano, que la conspiración a todo creyente va a estar latente o viva hasta que Cristo no venga en gloria. Habrá personas, hermanos, que no se doblegarán ante las corrientes de este mundo. Hermanos que no aprueban las cosas malas que van en contra de los principios bíblicos que Dios ha establecido. Tendremos muchas personas maquinando cómo hacer daño al azar y a la luz de este mundo, los fieles de Cristo. Nosotros, los fieles, tendremos obstáculos, hermanos, de personas sin entendimiento, personas cargadas por las antimañas de Satanás para cometer actos vergonzosos y solo desean apagar la luz que llevamos con nosotros, la luz de Jesucristo. Que no, hermanos, no nos intimidamos a lo que pueda hacernos el hombre, siempre poniendo tentaciones para que neguemos nuestra fe en Cristo Jesús. En este texto podemos observar la envidia que sentían esas personas, estos jóvenes, a los cuales Dios le dio sabiduría e inteligencia, y de los cuales fueron hallados 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que existían en todo el reino. Dios a ellos les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias.
El celo por estos jóvenes era tan grande que ellos procuraban a todas costas cómo desaparecerlo de en vida. Y pasa, hermanos, muy frecuente que cuando personas son diligentes y hallan la gracia de Dios, pues se encontrarán con personas menos diligentes y que solo quieren perturbar la paz de aquellos que se encuentran en paz con el Señor. Muchos envidiosos, como dicen, y llenos de celos, buscarán e inventarán toda clase de mentiras para probar nuestra integridad a nuestras creencias y ver hasta dónde somos leales al Todopoderoso. Nosotros, creemos en la vida eterna, ¿no? Que el Dios justo ha preparado a todos aquel que no han manchado sus vestiduras, que mantienen su postura. Aunque el mundo, los gobernantes que se oponen a Dios quieran hacernos daño, nuestra vista está puesta en las cosas eternas, la Canaán celestial. Esas personas aquí envidiosas quisieron gloriarse ante el rey, entregando sangre de fieles que no aprobaron el darle la gloria a una imagen, porque estos jóvenes reconocían que solo Dios merece la adoración y solo ante Él se debe doblar toda rodilla. Estos magistrados, estos gobernantes y los de buena posición eran personas que solo pensaban en beneficios terrenales. Pensaban que su moralidad, su fidelidad al rey les beneficiara eternamente. Dice Charles Spurgeon acerca de esa moralidad, que muchas personas creen que eso lo va a llevar al cielo o a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Él dice lo siguiente: la moralidad puede mantenerte fuera de la cárcel. Sí, tú obedeces todas las cosas que ponen y andas rectamente. Sí, eso es real. Pero él dice que se necesita la sangre de Jesucristo para mantenerte fuera del infierno. Discúlpeme. Estas personas no buscaban el rostro de Dios, sino las vanidades y posiciones que se estaban ofreciendo en esos días para ser exaltada por los hombres y tener la aprobación del rey. Estas formas de vida se vive hoy en día, como dije anteriormente, tumbapolo, ¿no? Y también se vive hoy en día que hay personas que conspiran con los siervos de Dios. Y todo aquel que proclama la verdad de Cristo es rechazado. Y al mismo tiempo no quieren ser escuchados por un pueblo sin entendimiento de la verdad del Señor. Nosotros vamos a ser rechazados. El Señor dijo: si a mí me rechazan, a ustedes también. Dice que solo los tontos, hermanos, que para obtener el favor de un rey terrenal se lanzan fuera del favor de Dios. El primer punto que le dije es la conspiración. Tendremos vicisitudes en esta vida. Y van a haber personas, porque somos la luz del mundo, personas que van a estar teniendo los ojos en los fieles del Señor para ver en qué fallamos. Pero nosotros sabemos que somos pecadores y fallamos, pero nos arrepentimos y el Señor conoce nuestro interior. El Señor conoce nuestro corazón. Las personas no. Entonces, en estos 4 puntos, que es la conspiración, ahí vimos la conspiración que se levantaron en contra de ellos. Ahora, la fe en Dios, y es lo que nosotros debemos saber, qué fe nosotros tenemos en el Señor para pelear por nuestra fe, por lo que creemos, por lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, por lo que ya hemos conocido a través de su palabra. Entonces la fe en Dios viene desde el versículo 13 hasta el 18. Y vamos a ver de estos 3 personajes cómo ellos confiaron en el Señor, aunque vinieron con una mentira ya predeterminada. Era una verdad, pero ellos se opusieron a hacer algo que va en contra de las leyes de Dios. Dice del 13 al 18. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego.
Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servir a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Oiga la pregunta: ¿estás dispuesto ahora para que cuando oigas el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seré echado en un horno de fuego, y que Dios será el que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: una pregunta, ahora te voy a tocar, y si no la adoraré, te va a pasar esto. Ellos le dijeron: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Simplemente no cambiaron su forma de pensar, aunque tenían el problema ahí enfrente. Y ciertamente, dicen ellos, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y no sé si en la escuela dominical estábamos hablando que no siempre vamos a pasar por cosas difíciles, ¿no? Y el Señor así lo quiso. Estos tres jóvenes estaban conscientes de que el Señor lo podía librar, pero dijeron ellos: pero si no lo hace, has de saber. Ellos estaban conscientes: oh rey, que no serviremos como quiera, aunque Él no vaya a librar ahora mismo, no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Simplemente no lo hacemos. Ellos estaban seguros. Y en estos versículos podemos ver que la fe de ellos estaba puesta a prueba, ¿no? Sin embargo, ellos sabían que Dios era verdadero y que tenía el poder para librarlo de cualquier cosa. Y al mismo tiempo sabían que si debía morir en ese momento, pues ellos reconocían que ahí iba a ser la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses 5:4, hay una palabra que dice: fiel él es el que nos llama, ¿no? El cual también lo hará. Dice que cuando el Señor te llama, el que empieza la obra, Él mismo la terminará. Dice D.L. Moody, dice lo siguiente: nunca un hombre que puso su esperanza en Dios fue defraudado. Dios cumplirá su palabra. Recuerden a Job. Dios permitió que Satanás haga de la suya, pero Satanás estaba limitado, ¿no? Por el dueño de todas las cosas, el creador del mundo. Nosotros debemos estar preparados para cuando lleguen las conspiraciones en contra de nosotros y mantengamos nuestra fe en el Señor. La fidelidad, hermanos, y confianza en Dios de estos tres jóvenes no vaciló ni por un instante, aunque estaban pasando por un momento donde sus vidas estaban a punto de ser exterminadas. Ellos sabían que Dios era más poderoso que ellos, como nos dice en 1 de Juan 4:4. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La verdadera, hermanos, devoción calma el espíritu. Se despeja y suaviza cuando usted lo hace con un corazón arrepentido. Pero la superstición, esas creencias a los falsos dioses, infla las pasiones de los hombres. Los hombres orgullosos no están dispuestos a glorificar a Dios y darle la gloria y el honor que solo Él se merece. Son personas que viven en la oscuridad. Estos tres jóvenes siempre estaban humillados en oración. Siempre oración. Dice Charles Spurgeon que cualquier prueba que nos lleve a la oración termina siendo una bendición. Sadrach, Mesach y Abednego no dudaron si debían cumplir o no. Solo tenían dos opciones: vida o muerte. Y eligieron serle fiel al Señor porque su confianza en el Señor era auténtica. Lo que evitamos nosotros, el pecado,
no debemos negociar con la tentación. Cuando aquello a lo que nos seduce es manifiestamente malo, seamos de un mismo sentir y no neguemos a nuestro Salvador. Debemos decir, como dice Jesucristo: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Sabe que estos tres jóvenes no dieron una respuesta evasiva cuando se esperaba una respuesta directa? Ellos fueron al punto. Sí o sí o no. No dice que nadie puede servir a dos señores, ¿no? O uno o el otro. Ahora, la fe de ellos, como nos dice Hebreos 11:6, es una fe de admirar, es una confianza en el Señor. Y es lo que nosotros debemos meditar en esas cosas. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero por qué? Porque es necesario que se le acerca, crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice, pero todo el que se acerca a Dios cree que Él existe. Ya está la fe, ya tú sabes que Él es real. Ellos tenían esa convicción en sus corazones, de esa creencia que el Señor le puso en su corazón a través del Espíritu Santo. Porque, hermanos, aquellos que caminan de la mano con el Señor no tienen que estar ansiosos o temerosos en lo que respecta a nuestro diario vivir. Los fieles, los siervos fieles de Dios son guiados por el Espíritu Santo y están capacitados para controlar y hacer caso omiso de todos los poderes que se levantan contra ellos y decir: Señor, si quieres puedes. Si Él es por nosotros, hermanos, no tenemos que temer a lo que el hombre pueda hacer o inventar contra nosotros. Dios nos librará, ya sea por muerte o en la muerte. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Este acto milagroso de sacarlo del horno de fuego es un acto de gracia y misericordia para aquellos que estaban presentes y para nosotros que estamos siendo iluminados con estas palabras que el Señor nos ha dejado para que las escudriñemos. Cuando Josué 1:9 dice el Señor: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, hermano. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Hoy, ahora, aquí, no. Donde quiera que vayas, séale fiel, confíe en el Señor. El miedo, hermanos, y el amor al mundo, sobre todo la falta de fe, hacen que los seres humanos cedan a la tentación. Mientras que una firme persuasión de la verdad, la palabra de Dios, nos librará de negar a Cristo o avergonzarse de Él. Debemos ser humildes en nuestra respuesta, como estos jóvenes. Pero debemos decidir que vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. La fe en Dios de estos jóvenes y la soberbia de Nabucodonosor la podemos ilustrar con los dos hermanos al principio de la creación, Abel y Caín. Abel llevó un sacrificio de expiación de la primicia del rebaño. Él reconocía que era un pecador y que merecía la muerte, y que solo con la esperanza y de la misericordia a través del gran sacrificio podía ser perdonado. Y del otro lado, Caín, en contra de este adorador aceptado por Dios. Es decir, la envidia de los magistrados con aquellos jóvenes que no aceptaron adorar a dioses falsos. Cuando usted está en luz, aquellos que están en tiniebla siempre van a buscar cualquier cosa para decirle que ustedes están mal. Caín y Abel es una ilustración. Estos magistrados contra estos jóvenes, de tirarlo porque no adoraron algo que el Señor no aprueba, se puede ilustrar de esa manera. Es algo que está pasando en la actualidad, donde hermanos en diferentes lugares son perseguidos e incluso asesinados por no negar la fe
en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Sabían que no podemos llegar a Dios a menos que creamos en Él? Él es lo que se revela en la Escritura. Los que quieran encontrar a Dios deben buscar con todo el corazón su rostro, conocerlo a través de lo que ha dejado, su palabra escrita. La fe de estos tres jóvenes condenó la incredulidad de los demás, y su obediencia a Dios condenó su desprecio y rebelión. Nuestro ejemplo, hermanos, y fe pueden convertir a pecadores, ¿sabían? Muchas veces son movidos esos pecadores al miedo, se refugian en Cristo y el Señor en su misericordia y su gracia lo justifica. Pero si somos tiniebla, si ellos se hubiesen doblegado y ya ellos hubiesen hablado de las grandes hazañas que el Señor hace, no iba a convertir a nadie, porque van a decir que son falsos testigos del Señor. Ellos no tuvieron miedo. Cuando dice Josué, seas valiente, en Apocalipsis 21:8, los que son contrarios a los valientes son los cobardes. Cuando en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, con todo eso los cobardes también están, con los asesinos, con los inmorales, y todos los mentirosos, también están los cobardes ahí metidos, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes, hermanos, aquellos que no tienen fe en el Señor, los que no se atreven a enfrentar al mundo caído y hablar de la vida eterna que el Señor ofrece a todo aquel que se arrepiente y acepta a Cristo como Señor y Salvador. Seamos valientes como lo hicieron Ananías, Misael y Azarías. El tercer punto, ya hemos visto la conspiración y vimos la fe en ellos, la prueba de tu fe. No negaron. Ahora, ¿qué hace el rey? Desde el 19 al 23, dice así. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se le calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach, Abednego y lo echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante, el horno había sido calentado excesivamente. La llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno del fuego ardiente. Aquí, hermanos, se puede sentir la furia del rey al ser enfrentado delante de todos. Eso es lo que pasa. Lo cual llevó ese enojo a calentar el horno tan caliente como pueda, y que en pocos minutos terminaría el tormento de quienes sean arrojados ahí. Se podría decir que es una tortura del infierno de fuego, pero que a los hijos del Dios Santo no lo destruye. Mientras que aquellos que adoran la bestia y su imagen no tendrán reposo en un dolor que no tendrá pausa. Ese rey altivo, arrogante, como dice Proverbios 21-24, altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres de los que obran con orgullo insolente. A los fieles que mantienen su integridad, hermanos, tendremos al gran yo soy de nuestro lado. Nos cubrirá de todo mal, nos hará descansar en sus brazos y nos llevará a las moradas eternas, donde ladrones no penetran ni roban, donde la polilla ni el óxido destruyen. El Señor siempre cuida de nosotros. Dice Isaías 42, del 2 al 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo,
Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Hermano, el Señor es compasivo y libra a los oprimidos de sus temores. Él no nos amarra cargas pesadas. Y Él sabe hasta dónde nosotros podemos soportar. Estos 3 jóvenes apegados a Dios, quien lo conservó en medio del fuego y lo sacó sin una mancha, una quemadura, una cicatriz. Ellos caminaban arriba y abajo en medio del fuego ardiente, apoyados y alentados por la presencia del Hijo de Dios. Ellos vivieron por el poder del Evangelio y la gracia que Dios fija en las mentes de los hombres, con sus principios que son sabios y justos. Dice Leonard Ravenhill, él dice, el que se arrodilla ante Dios sabrá estar en pie ante cualquier situación. Los que sufren, hermanos, por Cristo, tienen su presencia en sus sufrimientos, incluso en el horno de fuego y en el valle de la sombra de la muerte. En ese tiempo, Nabucodonosor era el dueño de los siervos del Altísimo, el único Dios capaz de librar a sus siervos de las manos perversas. En Hebreos 12:29 nos dice que es nuestro Dios el único que tiene el poder de destruir con su fuego. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese horno de fuego era del Señor. Nada séale fiel. Hermano, dice que a veces estamos pasando y podemos hablar con otras personas que dicen, esta es la vida que yo conozco. No hay mejor vida que esta. Pero porque el Señor no le ha puesto una eternidad en su corazón. Y no ha puesto una Canaán celestial en sus mentes. Porque a lo 80 y a lo muy robusto es lo que uno va a llegar. Si podríamos ver, hermanos, el mundo entero, nosotros ahora mismo, podríamos contemplarlo y podemos contemplar lo que nosotros estamos a salvo de la maldad de los enemigos cuando estamos con el Señor. Todos aquellos perseguidos se van a ver que son a salvo, mientras que aquellos que están expuestos a la ira de Dios, hay atormentado en el fuego constante. Si usted ve una visualización y dice, wow, si yo pudiera ver el mundo, y tú verte allá, wow, estoy a salvo, qué bello. Y aquellos que adoran la bestia, tú lo estás viendo en fuego atormentado, tú dices, no, por el Señor, esto es lo que yo quiero, estar en paz, estar en una Canaán celestial contigo, adorándote, glorificándote. Esta fe que ellos tenían, mi hermano, es la fe que nosotros debemos vivir. Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe desde el principio ha sido la marca de los siervos de Dios, desde el principio del mundo. Las mismas cosas que son objeto de nuestra esperanza son el objeto de nuestra fe. Tenemos que vivir de una manera digna como lo hicieron estos jóvenes. Es tener una fe firme, una convicción firme y la expectativa de que Dios llevará a cabo todo lo que ha prometido a nosotros en Cristo. Es vivir con la esperanza de que un día estaremos con Él en la eternidad. Estos jóvenes se aferraron a la promesa de Dios, el Dios santo, el Dios justo y bueno, reconociendo que aunque todos estén viendo el peligro inminente, ellos confiaron al único que tenía el poder para dar y quitar la vida. Vamos al cuarto punto. Ya vimos la conspiración, la fe en Dios, la prueba de tu fe, y ahora vamos a ver el resultado de tu fe. Y está desde el 24 hasta el 30. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales:
¿no eran estos 3 hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo: mira, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al del Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiente y dijo: Sadrá, Mesá y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salí y vení acá. Entonces Sadrá, Mesá y Abednego salieron de en medio del fuego. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos había sufrido daño alguno, ni aun olor del fuego había quedado en ellos. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrá, Mesá y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclama un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrá, Mesá y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombro, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrá, Mesá y Abednego en la provincia de Babilonia. Empezando estos versículos, podemos ver que Dios se hizo presente al darle a conocer a Nabucodonosor su ignorancia, de tal modo que Dios quiso revelarse en medio de estos 3 jóvenes, y que sea él, Nabucodonosor, el que viera esa imagen celestial, junto con estos 3 jóvenes. Su asombro fue tan impactante que al instante reconoció al Dios verdadero y reconoció a estos siervos del Dios viviente, y les dijo: Sadrá, Mesá y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salí, vení acá, le dijo. Hermanos, solo un ser omnipotente, omnisciente, soberano puede hacer estas señales y milagros. No hay nadie, no habrá nadie que pueda comparar con este tipo de hazaña. Es algo inimitable, es exclusivo. No hay nada ni nadie que pueda explicarlo, y por ende solo existe una explicación. Es aceptar que todo es posible para Dios. El rey no tuvo otra opción y tuvo que reconocer con sus propias palabras que Dios es verdadero e insuperable. Es el único Dios que hace de sus criaturas como Él quiere. Dice J.C. Ryle lo siguiente: no hagas nada que no quisieras que Dios viera. No digas nada que no quisieras que Dios escuchara. A veces estamos en nuestra intimidad, podemos proferir cosas que el Señor está escuchando. Que de nuestras palabras sean cosas agradables y que glorifiquen a nuestro Señor. Que nuestro andar, hermanos, sea cual sea nuestra situación, sea el mostrar a Cristo en nuestro vivir y no negar el poder de la sangre de Cristo para salvarnos. Estos personajes que estamos viendo aquí estaban seguros en la soberanía de Dios y fueron puestos a una difícil prueba que no muchos se atreverían a experimentar. Dice R.C. Sproul, se habló también esta mañana de él. Dice él: quien entiende la soberanía de Dios tienen gozo incluso en medio del sufrimiento. Un gozo que se refleja en sus rostros, porque ven que su sufrimiento no es sin propósito. A ver, alguien me preguntó: ¿cómo tú llegaste a los pies del Señor? Pero el Señor utiliza la manera que Él quiera para traer a sus hijos a sus pies. Tiene propósito. Si tenemos en mente que este libro de Daniel tiene como tema esperanza en medio de la persecución, salvación, y fue lo que experimentaron estos 3 jóvenes que en medio de esta prueba no negaron su fe en Dios. Este libro de Daniel muestra lo que puede suceder cuando la verdad de Dios no es alterada. Revela que Dios se glorifica ante los hombres y que Él es libre de obrar en beneficio de su pueblo.
La palabra de Dios dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es individual. Y por ende nuestra fidelidad no es a nuestros líderes, sino nuestra fidelidad es a Dios y sus mandamientos. El saber que tendremos un juicio donde el Señor ejecutará a los que hacen iniquidad es motivo, hermanos, para apegarnos a Él, caminar con Él y obedecer sus preceptos. Hay una pregunta que hace George Winfield, y es bueno que nosotros meditáramos en eso. Él dice, ¿cómo es posible saber que tienes gran fe, humildad y amor, a menos que Dios te ponga en grandes pruebas para que sepas si las tienes o no? Mientras estamos todo bien, todo es maravilla. Pero cuando vienen las adversidades y los problemas, le ponen una pistola en la cabeza. ¿Tú crees en ese Dios que tú tienes? A ver qué vamos a decir, dice George Whitfield. A ver si es verdad que vamos a negar o vamos a admitir lo que creemos. Si queremos, hermanos, que nuestra vocación y elección sea siempre deleitosa con el Padre, debemos contemplar, escuchar, creer y obedecer a Cristo. Lo que hicieron estos tres jóvenes, lo podemos ver en Romanos 10, del 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Estos tres jóvenes confesaron con su boca, creyeron y confesaron. Creer y confesar en medio de una tribulación. La pregunta que se hizo anterior, a ver si es verdad que tienen fe cuando vienen las tribulaciones. Estos tres jóvenes no solamente creyeron, hermano, sino que a la hora de confesar no vacilaron en decir la verdad. Aunque en ese momento podamos ver que nuestras vidas estén en las manos de esos malvados, debemos saber que nuestra vida como creyente está en las manos del Creador. Ellos confiaron en lo que ya conocían a través de la palabra de Dios. ¿Cuáles promesas Dios tenía para ellos? Ellos miraron más allá en las cosas que sí tienen importancia, porque son eternas, y no se apegaban a las cosas temporales que el mundo y sus pasiones ofrecen. Debemos, hermanos, dedicar y dar nuestras almas y nuestros cuerpos, nuestras almas en el creer con el corazón y en nuestros cuerpos en la confesión con la boca. El creyente, hermanos, nunca tendrá motivos para arrepentirse de su confianza plena en el Señor Jesús. Dice Matthew Henry, de esa fe de estos jóvenes, que tener tal fe, ningún pecador será avergonzado delante de Dios y debe gloriarse de ella delante de los hombres. ¿Cómo tú te glorías? Siempre hablando del Señor. El Señor se glorifica en esas cosas. El Señor no te va a avergonzar cuando tú estás parado enfrente de alguien que tú tienes que confesarlo. Ellos tenían el conocimiento de que serían aborrecidos. Sabían, porque estaban apegados a la verdad del Todopoderoso. En esos tiempos, todo el que se buscaba del Señor sabía que alguien lo estaba mirando. Si tú te ibas a poner a orar al Señor, ya la gente te iban a buscar. Mateo 10:22 nos dice eso. Y seréis aborrecidos de todo. ¿Por qué? Por causa de mi nombre, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Al final podemos ver la mano de Dios obrando. Su fidelidad, sus promesas son verdaderas. Y tenemos que apegarnos a esa verdad gloriosa que promete vida eterna a todo aquel que cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Nada pasa por casualidad. Dios tiene todo preparado. No hay nada que se escapa de sus benditas manos. Él tiene cuidado de su pueblo y tenemos la voluntad para hacer lo correcto ante una sociedad que está plagada de pecado y que se opone a todo lo que Dios ha dejado para nosotros como bueno, su bendita, santa y perfecta palabra.
Lo que he querido ilustrar como aplicación, hermanos, para nuestras vidas, es que cada uno tenemos una responsabilidad ante Dios. No solamente el líder, en este caso Daniel, y para nosotros tenemos como líder a nuestros pastores. Donde quiera que estemos, debemos mantener la fidelidad a Dios, aunque nuestros líderes no se encuentren cerca. Dios es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que hace posible lo imposible. Él libra de las adversidades a sus hijos y pone en nosotros la eternidad para no temer a lo que pueda pasar en este mundo presente. Su Espíritu, hermano, nos da testimonios para reconocer que somos pasajeros y peregrinos y nuestra morada está en los cielos. Romanos 8, 31, 32 es algo inexplicable que no podemos decir. ¿Por qué el Señor nos libra de tantas cosas? ¿Por qué el Señor tiene tanta misericordia? Dice Romanos, ¿qué pues diremos a esto? Estas bendiciones. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, hermano, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? El que conservó a estos piadosos jóvenes en el horno de fuego, es decir, Dios, es capaz de sostenernos en la hora de la tentación y nos guarda de caer en el pecado. Dice, bienaventurado, hermanos, es el hombre o mujer que camina y confía en Cristo. Aquellos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Oremos.